Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en otro vídeo en el que publico una respuesta abierta a la duda de un mecenas. Y es que ya sabéis que los mecenas del blog numismático tienen el privilegio, tienen la suerte, la oportunidad, el derecho de hacerme consultas pues siempre que quieran, y yo pues dentro de lo que puedo pues les contesto, y cuando no sé pues busco información o pregunto a otra persona. Y bueno, esto es una forma en la que aprendemos todos y que también me dan ideas para nuevo contenido, como por ejemplo este mecenas, en el que me preguntaba qué bibliografía recomiendo para aprender o para tener un catálogo sobre resellos que estén hechos sobre moneda española. Y aquí, pues lamentablemente lo que le he tenido que decir es no sé. La verdad es que no conozco ninguna bibliografía que sea específica y que intente abarcar todo lo que es resellos sobre monedas españolas. Porque claro, es un campo enorme, y más que enorme en cuanto a volumen, es enorme en cuanto a la variación. O sea, se lleva resellando moneda española pues desde el siglo XV hasta prácticamente nuestros días, o hasta el siglo XIX muy entrado ya, o finales, ¿no? Esto por lo menos, que yo sepa. Claro, un libro que recoja todos los procesos de resellado de todos los lugares del mundo que han resellado moneda española, pues sería muy difícil de hacer, porque requeriría una recopilación de información pues que no es nada evidente, ¿no? Y además, en mi opinión, si fuese simplemente un catálogo, pues sería muy soso. Eso tendría bastante poco valor, o por lo menos para mí no tendría mucha gracia. Tendría que ser un libro que explicase cada uno de estos procesos de resellado, y eso requeriría un trabajo enorme. Entonces es información que está muy dispersa, muy dispersa. Yo hablo con cierta frecuencia de resellos y de procesos de resellado en el blog numismático, y lo que tengo que hacer es irme a, pues eso, a artículos o a libros para cada uno de ellos. Si hablo de resellos hechos en la península, pues serán libros de moneda española. Si hablo de resellos hechos en, no sé, en algún país hispanoamericano, pues muchas veces tengo que irme a libros de estos países o hablar con autores de estos países. Y así, cada uno de estos resellos requiere un estudio y requiere entender cuál es el contexto global en el que se hizo esto, ¿no? El contexto del lugar, el contexto económico, por qué se hizo, quién lo mandó. Es un tema realmente complejo y diverso. Porque, como he dicho, ¿no? Pues se lleva resellando la moneda española desde el siglo XV, al menos que yo sepa, hasta finales del XIX, ¿no? Pues ahí nos encontramos, por ejemplo, monedas de Enrique IV que tienen resellos, monedas medievales, hay bastantes. Parece ser, quizás sean resellos privados. Antonio Roma escribió alguna cosita al respecto. Creo que hay otros autores que han escrito artículos, pero Antonio Roma lo ha trabajado. Luego, por supuesto, en la península pues ha habido más procesos de resellados. El más famoso, pues los del siglo XVII, que hay un montón, ¿no? En la primera mitad del siglo XVII. Cada uno de esos es bastante complejo en sí mismo, y bueno, pues se aplicó en diferentes cecas y demás. Ahí hice un curso que está disponible para los mecenas del blog numismático, un curso así con unos apuntes, con mis propias chuletas, digamos, mis propios apuntes, se lo di a los mecenas. Y bueno, pues ahí está disponible para todos los mecenas o los que os queréis hacer mecenas. Luego también hubo otros resellos que se aplicaron en Europa, muchas veces en contextos de guerras, ¿no? Por ejemplo, los resellos estos que se hicieron en las Azores, ¿no? En Isla Terceira, allá por el siglo XVI. A mí esos son resellos que me gustan mucho. O también los que hubo en los Países Bajos. También hubo un proceso de resellado de moneda española en ciudades sitiadas o lo que sea. Y luego en otros casos fueron países ya soberanos que resellaron moneda española, digamos en tiempos de paz. Por ejemplo, Portugal en el siglo XIX, el Reino Unido a finales del XVIII también, ¿no? Pues con Jorge III. Entonces esto sería por parte de Europa. Por parte de América es todavía mucho más complejo, ¿no? Tenemos el famoso proceso de resellado tras el escándalo de Potosí, estas rochunas que fueron reselladas.
Perdón, las rodasas fueron reselladas, las que estaban acuñadas por Rodas, para darles un valor de 7,5 reales en vez de 8. Ahí, bueno, hice un vídeo donde lo explicaba con detalle. También hay un artículo a partir del estudio que publicó Sedgwick, ¿no?, en la subasta de Ponte. Pero eso ya es muy complejo en sí mismo, esos resellos son muy complejos. Luego, durante los procesos de independencia, hubo bastantes países en estos entornos bélicos que también resellaron sus monedas o resellaron la moneda española. Todo eso también lo comenté, ¿no? Y luego, posteriormente, ya a lo largo del siglo XIX, hubo lugares aislados, islas muchas veces, las islas del Caribe, la Guayana, ¿no?, que también tuvieron sus propios procesos de resellado de moneda para revalorizarlas y evitar que la plata se escapase de la isla, o no de la isla, o del entorno, pero claro, eran lugares como muy aislados y de difícil acceso y que había muy poca plata. Esas suelen ser monedas o resellos muy raros por lo general. Esto también se dio no solo en América, también se dio en otros lugares. Por ejemplo, en Madagascar hubo resellos, en Australia los famosos Holley Dollars. Claro, es que cada uno de estos pues requiere un estudio importante en sí mismo, ¿no? Por no decir luego, ya las repúblicas, una vez asentado ese poder político, también tuvieron sus procesos de resellado en muchos casos. Ahí estuvimos hablando de Guatemala, por ejemplo, de El Salvador, que también lo hizo, Filipinas. Todo esto son cosas que han ido saliendo en el blog numismático, ¿eh? Entonces, bueno, Costa Rica también hablamos de los resellos de Costa Rica hace un tiempo. Claro, pues, cada uno de estos hay que entender estos resellos, por ejemplo los de Costa Rica, pues dentro de la política monetaria costarricense. Es que no tienen nada que ver, o no tiene por qué tener nada que ver con los resellos de Filipinas antes, ¿vale? Es que ese es el punto importante. Para entender ambos procesos de resello hay que estudiárselos de manera independiente, y no es que digas la moneda española se resellaba igual en todos los lados. Luego, por supuestísimo, tenemos los resellos de Asia, ¿no? Los de China son los más conocidos, pero no solo, no solo está en China. Mira, yo de China acabo de comprarme estos dos libros, el de Leverage y este es de Colin James Goldberg. No me los he estudiado todavía, me acaban de llegar. Y estos son exclusivamente sobre los resellos chinos, ¿vale? Entonces, que veis que 2 libros solamente para los resellos chinos. Entonces, con todo esto, ¿lo que quiero decir? Pues que es un tema muy variado, y es un tema difícil y con información tremendamente dispersa. A mayores de esto, hay muchas veces en las que aparecen resellos y no tenemos ningún tipo de documentación sobre ellos. Nada, cero. Esto se da sobre todo en estos lugares que os digo que están bastante aislados y que se resellaba la moneda, muchas veces se recortaba y se resellaba para evitar que se escapase, ¿no? Pues por ejemplo, todas estas islas del Caribe que hicieron ciertos procesos de resellado allí. Claro, hay veces que incluso se duda de la veracidad de los resellos. Imaginad que, no sé, 150 años más tarde, alguien se inventó el resello y dijo, no, esto viene de la isla no sé qué, o viene del territorio de no sé cuál. Es muy difícil el determinar si el resello fue auténtico o no fue auténtico, si existió o no existió, porque es que en cualquier caso no hay ninguna documentación al respecto. Y es más, aunque haya documentación, aunque sepamos que existió, muchas veces también es muy fácil falsificar un resello. O sea, es mucho más fácil falsificar un resello que falsificar una moneda, porque al final para un resello nada más hace falta un punzón y pegar un martillazo. Una moneda pues requiere una elaboración y un tratamiento del metal mucho más complejo. Y además es que hay veces que una moneda común, si tiene un resello raro, su precio se dispara muchísimo. Entonces, claro, hay mayor incentivo para el falsario para hacer estos resellos. Y esto hace que sea muy complicado determinar qué monedas tienen un resello auténtico y qué monedas tienen un resello falso. Muy difícil. He hablado con coleccionistas de resellos muy importantes, gente de Estados Unidos, gente del Caribe también, de repúblicas americanas,
estudiosos de los resellos como tal, o sea, que no son simples coleccionistas, sino son gente estudiosos y comerciantes y que los conocen muy bien y que tienen décadas de experiencia. También he hablado con comerciantes en España y todos coinciden en lo mismo, que muchas veces no saben si el resello es auténtico o falso. Obviamente, si no lo saben, pues lo dicen, oye, mira, yo esto no puedo garantizar al 100% que esto sea auténtico, o directamente lo ofrecen como posiblemente falso y ya está. O sea, son gente honesta. Pero resulta muy difícil determinar cuándo un resello es auténtico y cuándo un resello es falso. Y claro, si tenemos en cuenta que son resellos que valen mucho dinero, a lo mejor un resello sencillote, una vez que tienes los más evidentes, o sea, una vez que tienes la media docena de ellos más evidentes, pues a lo mejor un resello sencillo te vale 2.000 euros. O sea, sin entrar en grandes rarezas. Claro, pues 2.000 euros y a lo mejor resulta que no duermes del todo tranquilo. Entonces, a mí me resulta uno de los coleccionismos más difíciles, ¿eh? Probablemente el coleccionismo más difícil que puedas hacer a día de hoy, en mi opinión al menos. Y luego además, claro, cuando entras ya a coleccionar cosas raras, o sea, si dices, no, es que yo quiero tener una colección relevante, es que te vas a pegar con los millonarios de todas partes. O sea, yo conozco varios millonarios, varios es 4 o 5, que si un resello vale dinero, no les importa poner, o sea, 6 cifras, para comprar el resello. Si lo vale, lo ponen, sin problemas. Claro, yo pegarme con esa gente no voy a poder. Entonces, claro, tener una colección de resellos sencillos, pues sí, o sea, no digo que no, pero querer hacer una colección que muestre lo que es el global de los resellos sobre moneda española en cualquier lugar del mundo, a mí eso me parece algo no apto para una persona de clase media. ¿Vale? O sea, podemos hacernos, por ejemplo, con una colección muy buena de resellos del siglo XVII, eso sería muy sencillo, tener algún resello de la Edad Media, o sea, sobre monedas de Enrique IV, bueno, de vez en cuando se pueden aparecer, incluso alguna bamba canaria, que no las he dicho, ¿no? Los resellos canarios, que eso también es un mundo en sí mismo, o sea, ya son bastante más caros, ahora que se conocen mejor. Pues algunos resellos sencillos, que es el del gobierno portugués, el de Carlos, o sea, el de Jorge III sobre moneda de Carlos III, Carlos IV, algunos resellos chinos, incluso algunos resellos sobre moneda potosina, ¿no? De estos del gran escándalo de Potosí. Bueno, eso vale. Y seguramente haya por ahí alguna monedita de los Países Bajos que también se pueda adquirir. De hecho, las hay, sí, seguro que las hay. Pero ya entrar en cosas raras, a mí eso me parece para bolsillos muy pudientes. Y además de que, claro, hay que saberlo comprar siempre a gente de primerísima mano. Porque ya digo que hasta los más expertos, hasta gente que lleva coleccionando esto durante décadas, dudan y dudan seriamente. Entonces yo solamente compraría un resello, o sea, sí, digamos, de pagar dinero por él, o sea, de pagar, no sé, 5.000 euros. Bueno, yo no me puedo permitir eso, pero si me lo pudiese permitir, pues pagar 5.000 euros por un resello que venga de una mano muy solvente. ¿Vale? O sea, que sea una empresa que si esto se clasifica como falso dentro de 15 años, esa empresa diga, mira, aquí tienes el dinero de vuelta y se acabó. Bueno, pues esto es lo que yo diría al respecto de los resellos. No sé qué opináis vosotros. Seguramente en los comentarios me podéis dar vuestra opinión y seguramente también os podéis suscribir al canal de YouTube, que eso no cuesta nada y ayudáis un poco a que este canal crezca. Un saludo a todos y hasta pronto.